Nosotros nos ha llegado a urgencias del paritorio una mujer pariendo que no sabía que estaba embarazada. Mira, eso... Usted tiene el test positivo hoy y le vino la regla, en teoría, o esperaba la regla hace una semana, Eso. o sea que tendrá 3, 4, 5 semanas de embarazo, todavía no vamos a ver nada. Por mucho que usted pague el mejor ginecólogo obstetra ecografista del mundo. Es verdad que medicalizamos mucho el tema del embarazo, ¿no? Pero porque muchas veces nos cuesta confiar en la naturaleza y que está yendo todo bien y queremos controlar todo. Han dado con ginecólogos que son muy procesarias, ¿no? Y que incluso hacer comentarios del tipo, pero mujer, ¿qué necesidad tienes tú de pasar por ese parto, de sufrir, que tu bebé tenga que sufrir? Y en plan, joder, pues ¿cómo habrá evolucionado la especie humana? Las mujeres como que siempre sienten que el problema es de ellas. Si cuesta, ¿no? Es como... Siempre ellas van al ginecólogo y se miran y se revisan y ven que esté todo bien, pero se nos olvida que la reproducción es cosa de dos. La ciencia no ha conseguido fabricar órganos externos perfectos. Y nosotras somos más chulas que nadie. Nosotros decimos, ahora voy a fabricar un órgano nuevo cuando yo quiera y me apetezca, que es la placenta, para dar de comer a mi bebé, alimentar a mi bebé. Y eso de que me digas, ay, el parto es sufrir. No, perdona, el parto tiene dolor, pero sufrimiento es otra cosa. Bienvenidos una vez más al podcast de Psicomatrona, este podcast donde sabes que hablamos entre Chasi y yo de la maternidad y la paternidad en todas sus perspectivas, desde la realidad. Y es que resulta, Chasi, que todo empieza con pequeñas señales, ¿no? Te empiezas a encontrar mal, tú dices, ostras, si no tengo la gripe algo me está pasando porque esto no es normal, ¿no? El periodo se te retrasa, te haces una prueba, ¿no? Normalmente el famoso predictor, palito, donde haces pipí, y resulta que da positivo. Y deseas ya en el primer instante ir al primer profesional, que es el ginecólogo o la ginecóloga. Y para eso tenemos hoy a Leticia, especialista en ginecología, y que nos va a contar, oye, pues cuando empezamos esa primera prueba de ecografía, a ver si es cierto lo que el palito nos ha dicho y todo lo que conlleva a partir de ahí. Gracias, Leticia. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Para mí la verdad que es un placer estar aquí hoy con las dos. Y bueno, si queréis empezamos por la parte de cómo empezamos, ¿no? Esa noticia, que la verdad que es impactante. A veces pues tarda mucho en llegar, otras veces llega como muy pronto, ¿no? Sin que uno se lo espere. El caso es que yo siempre digo, ¿no? Es algo positivo, igual que el test. Creo que la maternidad es algo que no nos va a dejar indiferente a ninguna de las mujeres que lo atravesemos. De hecho, mi sensación es como que, no sé si os pasa también a vosotras, que se nota la mujer que ha sido madre como que es algo más empática, más cauta, ¿no? A lo mejor yo me he visto porteando el bebé en el avión, ¿no? Para que no moleste al resto de pasajeros, que al final la gente te dice, mira, es un niño, no pasa nada porque llores, es normal que llores. Pero tú intentas evitar, ¿no?, que moleste a la gente y te ves como porteando el bebé todas las 3 horas que dura el vuelo, las 2 horas, y algunas azafatas venirme con mala gana y decirme, mira, mejor que te sientes porque... Y es como, no te das cuenta que esto es un bien para todos también, ¿no? Que el bebé necesita dormir, que a lo mejor mi bebé se duerme en el porteo. Quiero decir, a mí me dan miedo los aviones. Yo no lo paso bien, pero ahora no me queda otra que decir, bueno, pues si le quiero dormir, me toca a lo mejor portearle, ¿no? Y luego ves otras, por ejemplo, me ha pasado con otras azafatas incluso que me decían, sí, ponte aquí y tal, no sé qué, como que te ayudan, el ruido hace menos ruido. Y entonces es como, me da la sensación de que al final como entre nosotras nos reconocemos, ¿no? Es la sensación que Llevamos la señal. Sí, y a veces incluso algunas, ¿no? Te ven como con cara de nostalgia de, ay, qué lindo, qué tierno, ¿no? Pero sí, te pasa. Y bueno, ya eso, lo del tema del embarazo, ¿no? Cuando nos quedamos embarazadas, al final como que nos inundan un montón de dudas, miedos, inseguridades, ¿no? De, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar, no? Que no sé si vosotros os acordáis de ese momento, ¿no? Claro. Pero eso, te inunda una sensación de alegría y a la misma vez como de miedo. Claro, ¿no? A ver qué nos va a decir Claro, la ginecóloga. y que esté todo bien, que esté todo bien. Todo el mundo pensaba, por favor... Y que no sean 2 o más. Sí. Eso también es otra. Doy fe que de repente entran taquicardias y esas cosas. Sí. Eso me pasó con mi mejor amiga, ¿no? Que nada, estaba embarazada, ay, qué bien, qué bien, qué bien. Cuando me enseña la foto por videollamada, de repente me enseña la foto y yo, no. Y ella, sí, yo no lo puedo creer, 2 de repente. Y sí, la verdad que acompañarla también ha sido como un descubrimiento de la parte del embarazo gemelar. Claro. Porque no es lo mismo verlo desde el otro lado que desde este, ¿no? Desde ahora también soy madre y
me parece que te pones los zapatos de otra manera, ¿no? Acompañas de otra manera, la verdad, aunque siempre intentas hacerlo de una manera empática y tal, pero una vez que lo vives, creo que se vive de otra manera. Tengo una duda que yo creo que a muchas mujeres también les pasa cuando te haces la prueba del predictor, es que no sé cómo llamarlo. ¿Tiene otro Test de nombre? embarazo, Ah, vale, señora. test de embarazo. Test de Vale, embarazo. perdona. Cuando te haces el test de embarazo en casa y sale positivo, ¿implica sí o sí que haya un embarazo? ¿O puedes que al final llegas a esa ecografía y no haya un embarazo? A ver, un test de embarazo positivo es que hay una hormona que se llama beta-HCG, ¿vale? Que se libera precisamente por un embarazo, lo cual implica que sí, que hay un embarazo. Es verdad que puede haber algunos tumores de origen ovárico que te hagan que se eleve esa beta-HCG por una causa que no sea un embarazo, pero es raro un falso positivo. O sea, es más probable un falso negativo que un falso positivo en un test de embarazo, ¿vale? Ahora bien, desde que tenemos un test de embarazo positivo pueden ocurrir varios escenarios, ¿no? Que todo vaya bien, que es lo más frecuente y lo más normal. Es decir, un 75-80% de los embarazos van bien. Un 20% puede ser una pérdida, ¿vale? Y también tenemos la opción de un embarazo ectópico, que es un embarazo que se implanta fuera del útero. Puede ser a nivel de la trompa, a nivel de ovarios, aunque es más raro, cavidad abdominal, pero es un embarazo que no se implanta donde tiene que implantarse y al ocurrir esto, pues el útero es el único órgano que tiene la capacidad de crecer hasta las 40 semanas que nos llega hasta aquí. Eso no ocurre, por ejemplo, en una trompa. Una trompa, si un embarazo se implanta donde no debe, que es, por ejemplo, una trompa, si el embarazo sigue creciendo, al final esa trompa se va a romper. Entonces eso, un test de embarazo positivo implica que sí, que estás embarazada, pero lo primero que tenemos que ver es dónde, si está todo bien, en su sitio, que la mayoría suele ser así, y luego eso, si ver que una vez dentro del útero está yendo todo bien. Y desde que te haces el test de embarazo, ¿cuánto tiempo recomiendas para pedir esa primera cita en tu especialidad? Vale, eso depende mucho de la mujer, de cómo sean sus reglas, por ejemplo, ¿no? Porque hay mujeres que tienen reglas muy regulares, a lo mejor se tiran 2 meses sin regla, no sabe cuándo fue su última regla, oye, pues a lo mejor estaría bien que desde que lo sepas vayas pidiendo cita, tampoco con agobio, pero la vayas pidiendo, porque a lo mejor tienes 3 meses de embarazo, como ha pasado a más de uno. Sí, sí. O sea, a nosotros nos ha llegado a urgencias del paritorio una mujer pariendo que no sabía que estaba embarazada. Mira, eso y es real. Existe. Porque todo, cada vez que salen esas noticias, en verdad, siempre una piensa, ¿de verdad? Yo lo he visto, te lo ¿De verdad prometo. no sabes yo que también, estás yo también embarazada? pensaba lo mismo. Yo no me lo puedo creer. ¿No le crece la barriga? No sé. Sí, pero me decía, estoy un poquito panzúa. Esa fue su palabra. Te juro que no se me olvida. Y yo decía, pero ¿cómo no te puedes enterar? De hecho, la derivaron a urgencias por dolor abdominal compatible con infección de orina. Test de embarazo positivo hace una semana. Cuando yo entro, yo la veía que resoplaba de manera rítmica. ¿Sabes? Como que le dolía, pero era de manera rítmica. Digo, como le tocó la contracciones de barriga parto, vamos. y le tocó el útero, o sea, una altura uterina, en plan, el útero le llegaba arriba. Entonces, le hice una biometría, que es decir, pesé al bebé, vi que tenía un peso adecuado y que me salía que estaba a término, porque claro, a lo mejor podría haber venido un prematuro. Claro. Pero no. A priori me estimó que era un peso fetal de 3,2 kilos pesaba ese niño. Y que estaba a término y pasó a paritorio. O sea, la señora pasó con 4 centímetros a paritorio. Llegó sospechando una infección de orina y acabó Y salió con un bebé. súper regalo de 3,5 kilos. Espérate, y no, pero en plan, yo qué sé, Ya, tenía una sobre barriga todo yo súper pensaba en los redonda. movimientos fetales. ¿sabes? También, Sí, los movimientos. Es como, pues, ¿no? Era hambre. Sí, seguro. Muchas sé. veces pasa, muchas veces Pero a pasa. veces les pasa, sobre todo eso, mujeres que tienen reglas muy regulares, que no están pendientes de cuándo fue su última regla, que no se acuerdan. Entonces, por eso, esas mujeres a lo mejor estaría bien decirle, oye, pues vete pidiendo cita. Otras que a lo mejor tienen ciclos cortos, que controlan, o sea, que saben perfectamente cuándo ovularon, pues a lo mejor sí que alrededor de las 8 semanas estaría bien, porque a veces si vamos demasiado pronto, no le damos tiempo a la vida a que vaya desarrollándose. Sí. A mí me pasó que eso es no- uno de los superproblemas que a veces encontramos en la obstetricia, que al final las mujeres y las familias no se dan cuenta que las cosas requieren de su tiempo. Sí. De hecho, la definición exacta de la raíz de la palabra obstetricia es paciencia. Espera. O sea que realmente, señora, es que si usted tiene el test positivo hoy y le vino la regla, en teoría, o esperaba la regla hace una semana, Eso o es. sea que tendrá 3, 4, 5 semanas de embarazo, todavía no vamos a ver nada. Por mucho que usted pague el mejor ginecólogo obstetra ecografista del mundo, no va a haber nada, porque la naturaleza todavía no ha hecho que se forme aquello que todavía tiene que estar en la imagen acorde a las semanas. Entonces, muchas veces, cuando las mujeres quieren pedir cita para hacerse una ecografía instantáneamente, dices tú, mira, al final se llevan un poco la angustia de decir, mire, probablemente esté embarazada, probablemente esté todo bien, pero es muy pronto. Tenemos que repetir la ecografía en 15 días, en 20 días.
pero claro, las mujeres ya se quedan con ese disgusto y esa ansiedad Sí. durante 15, 20 días de, hay que ver, es que no hay nada, es que a lo mejor si está vacío, es que no sé cuánto, entonces... Yo de hecho lo a suelo veces explicar hay antes de hacer la que- ecografía. Les digo muchas veces si vienen pronto, ¿no? Que no es lo habitual porque habitualmente informamos, ¿no? Que deberíamos de esperar y tal. Pero bueno, si llegan pronto pues porque tienen un viaje, que se van a Japón o lo que sea y a veces vienen, digo, vale, vamos a hacer la eco, pero puede ser que no se vea nada y estar completamente dentro de la normalidad y ser normal esto que está pasando. No implica que vaya a haber algo que no esté bien, simplemente que eso, que la naturaleza requiere su tiempo para que todo poco a poco se vaya formando. Claro, a mí me pasó que en el primero, creo que fui rápido al ginecólogo y me dijo, no hay latido. Y dije, pues ya está, ¿no? Ya no va a desarrollarse, ya Claro, está, ya está. una depresión que te caga. Y a las 2 semanas pues había latido. Claro. Es que eso es lo que pasa a veces cuando vamos demasiado pronto. Entonces eso, si tuviéramos que lanzar un mensaje, pues alrededor de la semana 8, teniendo en cuenta desde la fecha de última regla, más o menos, 6, 8 semanas está bien. Antes Sí, porque ya es si no, muy ya te digo, pronto. esos 15 días de angustia no hay quien te lo quite. Sí, al final Y es si- iatrogenia, ¿sabes? Es como, creo que no estamos ayudando a las mujeres. Y luego es verdad que medicalizamos mucho el tema del embarazo, ¿no? Pero porque muchas veces nos cuesta confiar en la naturaleza y que está yendo todo bien y queremos controlar todo. ¿Sabes? Ya. Como, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Y es como, sí, lo más normal es que esté todo bien. ¿Recomiendas a una mujer que desea quedarse embarazada, sobre todo por primera vez, hacer anteriormente algún tipo de revisión específica, especial, yo que sé, analíticas, ecografías o lo que sea, o no es necesario? A ver, a priori, si es una mujer joven que tiene menos de 35 años, sus reglas le vienen bien todos los meses, sin anticonceptivos, claro, porque hay gente que está con anticonceptivos, lo deja y es como no. O sea, una mujer que tiene reglas regulares, si la toma anticonceptivos, lo más probable, que en más de un 90%, es que tenga ciclos ovulatorios, es decir, que ovule todos los meses, con lo cual todos los meses tiene una oportunidad para quedarse embarazada. Yo lo que más les invito es como a conocer su cuerpo y a escuchar los signos de ovulación de su cuerpo, ¿vale? Porque es verdad que a veces estamos como muy desconectadas. Hay muchas veces muchas mujeres que han pasado un montón de años de su vida, ¿no? Usando anticonceptivos y no saben nada. O sea, se lo quitan y vale, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Algunas no les viene la regla, no saben por qué. Luego sí que a veces hay que hacer ahí analíticas para ver qué está pasando y te encuentras pues alteraciones, pues yo qué sé, que tiene una elevación de la prolactina o cosas así, que por eso, o alteración del tiroideas que no lo sabían porque se encontraban bien y por eso no les viene la regla. Pero si una mujer sin usar anticonceptivo le viene la regla todos los meses, simplemente yo lo que les invitaría es a conocer su cuerpo y a entender eso, los signos de ovulación, que son más difíciles de a veces conocer que la regla, porque un sangrado lo evidencia todo el mundo sabe cuándo sangra. Claro. Pero la ovulación es más difícil de entenderla y en realidad es ese el momento de quedarte embarazada. Entonces yo siempre les explico, ¿no? Pues a lo mejor un leve dolor el abdominal o en uno de los lados, un flujo en clara de huevo, mira tu flujo, cómo es. Ahora también la gente se hace test de ovulación, ¿no? El test de LH, para ver si está ovulando o no. Pues no está mal tampoco para que tú tengas una pista, ¿no? De cómo va tu cuerpo. También si quieres tomarte la temperatura lo puedes hacer. También sentirte que a lo mejor estás más sexual, que te apetecen más pues, encuentros íntimos con tu pareja. Oye, pues eso es lo que en realidad me parece más interesante a la hora de hacer controles. Ecografías, analíticas, a ver, si hacemos una puesta a punto, como quien dice, ¿no? De, oye, pues vamos a ver qué analíticas, pues que esté todo bien, que a nivel inmunológico pues no me falte ninguna vacuna, ¿no? De cara a que luego pues esté bien protegida en el embarazo o que tenga la citología bien al día, una citología reciente en los últimos 3 años, pues eso, ¿sabes? Pero no habría que hacer gran cosa. Y luego también otra cosa que me llama la atención es que las mujeres como que siempre sienten que el problema es de ellas. Si cuesta, ¿no? Es como, siempre ellas van al ginecólogo y se miran y se revisan y ven que esté todo bien, pero se nos olvida que la reproducción es cosa de dos. Y que ya lo dice la estadística, el 50% de los problemas de fertilidad es del hombre. Entonces, Hay oye, si factores somos masculinos. 50-50, poco trabajito tienen los urólogos, porque los hombres A veces van se nos muy olvida poco. que hay que hacer, aunque sea un seminograma, ¿sabes? Y es como, nosotros ya hemos hecho 1000 cosas y a veces incluso estamos dispuestas a someternos a pruebas invasivas como una histerosalpingografía, que es meter un contraste que va a las trompas y que se ve, para ver que sean permeables, y a lo mejor ellos no se han hecho ni un seminograma y es como, espera, Claro. vamos a empezar con lo básico, ¿no? Claro, que como mismo tú como mujer te has hecho una analítica general, una citología, pues decir, oye, pues por ver que estoy bien, que no tengo anemia, que no tengo tiroides, que no sé qué, mínimo ellos que se hagan también un control de espermatozoides, que la gran Podríamos mayoría hacerlo, de están gandolitos serología. Ya. y escasos, porque es que al fin y al cabo ya se ha visto que la calidad del semen y del esperma de los hombres
influye mucho y varía mucho, ya no solo por la edad, porque a nosotros siempre nos dicen la edad, la edad, la edad. Es decir, pero los hombres también, independientemente de la edad, les influye. A lo mejor la causa de sus espermatozoides gandulés es el tabaco, el exceso de deporte, El trabajos estrés. muy sentados, con ordenador, con toda esa Calor en la radiación de zona. calor ahí en los testículos, todo el día con esos calzoncillos apretados. Efectivamente. Entonces dices tú, oye, hay mil cosas que influyen en la Sí. fertilidad masculina y no tiene que Y no ser los que sea valoramos. adulto, mayor, viejo, anciano. Entonces, a veces hay que volver a recordar que somos dos y que, Eso es. por tanto, nos tenemos que cuidar los dos Eso y es. no nosotras invadirnos a técnicas y a pruebas, cuando a lo mejor el otro lo que tiene que hacer es dejar de fumar. ¿No crees que a Efectivamente. veces cuesta también que los hombres a lo mejor se haga ese tipo de pruebas porque por miedo a no ser tan varonil en ese sentido, ¿no? A perder Sí. esa masculinidad, porque, oye, ¿cómo voy a tener yo problemas, ¿no? Que en mi familia nunca ha habido hombres con problemas, voy a ser yo el primero. Entonces siempre se habla como con más normalidad de que sea la mujer la que vaya al ginecólogo, la que se haga esta Sí. prueba, la fertilidad, ¿no? Los tratamientos de fertilidad, no sé cuánto. Y al hombre, pues nunca se le representa en esa parte. Entonces, Sí. muchas veces como que su autoestima juega también un papel importante el hecho de que, uy, ¿no? A ver si me van a detectar algo y esto no va a Porque tener vaya solución. Anaíra. No, pero es real, es verdad. Yo creo que afecta bastante negativamente porque se les ha asociado mucho eso, lo que tú dices, ¿no? La virilidad, la autoestima, todo esto. Y aparte también eso, que se ve todo el rato, en vez de como una dificultad, ¿no? Que a lo mejor sería una palabra más amable, es como es un problema de fertilidad, ¿no? Como una enfermedad, Exacto. y es como, mira, esto es más frecuente de lo que muchas veces creemos. Por suerte o por desgracia la gente no lo comunica, ¿no? Abiertamente de, oye, pues mira, este embarazo ha sido mediante una técnica de reproducción asistida. Eso genera bastante complejo, ¿no? en la población, porque es como, mira, es que mi vecina tiene 50 años y se ha quedado embarazada. Vale, tú sabes una parte, ¿no? Yo a veces sé que pues, el óvulo de ese embarazo pues tenía 19 años. Eso a ti no te lo cuenta abiertamente muchas veces, ¿no? Y bueno, eso de los varones pasa igual, ¿no? Como que no aceptan muy bien eso, lo viven con negatividad. También creo que afecta mucho a las parejas el tema de la esterilidad, ¿no? Porque muchas veces es de origen desconocido. Hay una esterilidad de origen desconocido, no se sabe la causa y aún así es como, vale, ¿y por qué? ¿No? Y la gente es verdad que intentamos como entender el porqué de las cosas de origen desconocido, vale. Y afecta bastante a las parejas, a su sexualidad, afecta A su relación. sí, a su relación, porque al final es como queremos algo que no podemos. A lo mejor llevamos 10 años juntos y estamos genial y ahora es cuando queremos, pero ya pues yo tengo 35 años, él tiene 38, resulta que no vienen, llevamos más de un año y ahora entra como en una ansiedad, en un bucle de que lo pasa muy mal. Es que al final es un proceso de duelo también, porque tú vas progresando con tu pareja, en tu relación, y van proyectando un futuro en conjunto, viéndose con una familia, ¿no? Con hijos, y que de repente te diga que hay un problema de fertilidad por ambas partes o por alguno de los dos, y que eso puede implicar que ya ese concepto de familia, ¿no? De más de dos, no se pueda construir, te rompe todos los esquemas, te rompe el proyecto de futuro. Sí, sí. Y ya te digo, yo por ejemplo en ellos también he visto como que ellos lo pasan mal cada vez que a la pareja, ¿no? Están intentándolo y lo buscan y les viene la regla. Yo tuve la suerte de poder ver en un chico, o sea, la reacción que había, ¿no? De, buah, me ha dicho que le ha bajado la regla y de ver lo mal que lo pasaba. Y también muchas veces también he visto en el varón, lo pasan bastante mal cuando es un problema de fertilidad por un factor masculino y ella se tiene que someter a todos los tratamientos, a múltiples Claro. pinchazos, a múltiples pruebas invasivas. Ellos a veces sienten culpa. Aunque a lo Claro. mejor no lo verbalizan abiertamente, pero sienten culpa porque es como, por mi culpa, ella se está teniendo que someter a todo esto. Se está hormonando un montón, se está teniendo que pinchar la barriga un montón de veces, llora cada vez que le viene la regla y no lo consigue, ¿sabes? Es difícil. De hecho, a mí una de las cosas que al final siempre me hace pensar en el tema de la medicina y las ciencias de la salud y la perspectiva de género es esa, es decir, así como desde la perspectiva de, oye, estamos en el siglo XXI, existen miles de anticonceptivos para las mujeres y solo uno para los hombres, que es el preservativo. Y es verdad que la ciencia dice que están estudiando que si una píldora, que si un no sé cuánto, que si no sé qué para los hombres, que aquí les voy a decir que está muy avanzado. En teoría hay una píldora y hay como un implante, un chip para los hombres, pero que resulta que no lo han sacado al mercado, o sea que ya está súper, súper avanzada la investigación, porque produce disminución de la libido. ¡Oh! Y eso para los hombres no puede ser.
Digo, o sea, y los millones de anticonceptivos hormonales que nosotros usamos, No que cada año hay produce. uno nuevo, más moderno, con menos efectos secundarios, pero el de disminución de la libido, ese no ha mejorado. Bueno, de hecho, en psiquiatría, si tú planteas a un hombre dos antidepresivos, ¿no? Yo me acuerdo eso de la carrera, no es que sea psiquiatra. Sí. Pero si le planteas dos anticonceptivos a un hombre y le dices que uno afecta al peso y otro afecta a la libido, el Prefieres hombre el va a peso. coger el que afecta al peso. O sea, le da igual engordar, Sí. pero la libido no. Eso La lo mujer veo suele todos ser los al días en revés. consulta. ¿A que sí? Y siempre se le explica, oye, el antidepresivo seguramente te va a generar disminución de la libido. Las mujeres suelen responder, no me preocupa porque, oye, una vez que ya acabe el tratamiento, genial. Y el hombre sí se preocupa e intenta negociar con la psiquiatra a ver si hay otro tratamiento porque no puede ser, porque esto me afecta y demás. Sí, sí, sí. Así que a mí me pasa igual en los tratamientos de fertilidad. Es decir, que la gente no entiende, o claro, no se habla libremente cómo es en los procesos de fertilidad, pero dices tú, si tú tienes una alteración de la fertilidad en el que la causa es femenina, pues las mujeres tienen que someterse a sus tratamientos hormonales, que sea pinchazos, que sea ecografía, que sea hiperestimulación ovárica, es decir, y todas las consecuencias que tiene todo eso. Pero es que si la causa es masculina, también es la mujer la que tiene que someterse a todas las hormonas, a todo el tratamiento, a todas las inyecciones. Entonces dices tú, ¿y los hombres? Que yo sepa, por lo menos hasta que yo estuve, en los años que yo estuve en reproducción, hace como 20 años, trabajando, los hombres simplemente es hacerse una pajilla. De decir, los tratamientos de fertilidad cuando son de tu óvulo y tu espermatozoide, de la pareja, es así. Los hombres el día exacto que van a hacer la transferencia solamente tienen que hacerse una extracción de semen para que después en el laboratorio los médicos hagan lo que tengan que hacer y los biólogos. Pero las mujeres no, meses y meses de pruebas, de revisiones, de ecografía, de pinchazos en la barriga, de alteraciones hormonales, por supuesto, y del estado de ánimo. Entonces, en plan de decir, oye, a lo mejor también a todo el tema de fertilidad habrá que darle una vuelta de género. A No ver, sé cómo está también- ese avance científico, pero También es real que hay una diferencia fisiológica. Claro. Quiero decir, nosotros ovulamos una vez al mes, sale un óvulo. Ellos en cada eyaculación salen millones de espermatozoides. Entonces, también la manera de conseguir, o sea, con un óvulo, de manera natural, sí, conseguimos un embarazo, pero si queremos ir a una técnica de reproducción asistida en la cual tenemos que conseguir una cantidad de óvulos suficientes para poder someterlos a pues, congelación, a pruebas y demás, claro, cuanto más cantidad, pues mejor. Entonces, al final tenemos que llevar ¿cómo decirlo?, al extremo el funcionamiento del ovario, ¿no? Es como, venga, todo a la vez. Y es bastante difícil cuando ellos en realidad, pues eso al final, si tú lo que necesitas es solo un espermatozoide y en una eyaculación hay millones, pues ya está, cojo uno así y ya está, ¿sabes? Que es más, la realidad es que es más sencillo. O sea, a veces es verdad que intentamos que todo sea como muy igual, pero también hay que entender un poco que fisiológicamente somos diferentes. somos distintos. Y está claro. pretender que seamos iguales a veces es un error. Nos duela más, nos duela menos. También tenemos luego la suerte de, oye, gestar. Para mí es una suerte. ¿Sabes? Es algo que es maravilloso la lactancia es un regalo que ellos no lo van a poder experimentar y a lo mejor a más de uno también le gustaría, ¿no? Diría, Seguro. joder, yo quiero sentir esto, pero es como, pues nos ha tocado. No te ha tocado, lo Claro, siento. es como, esto Sí. nos ha tocado. ¿Por qué crees que ha aumentado tanto la infertilidad? A ver, es verdad que cada vez, muchas veces está posponiendo la edad de la maternidad, ¿no? Y eso pues se ha visto, ¿no? Que conforme van pasando los años, nosotros nacemos con un número de óvulos que vamos perdiendo conforme vamos cumpliendo años. Incluso ya dentro del vientre de nuestra madre vamos perdiendo óvulos, pero es que esa pérdida es acelerada a partir de los 35. La vida está montada de tal manera o nos la han pintado de tal manera que parece que para ser padres o madres, ¿no? Tenemos que tener todo como muy organizado, ¿no? Un trabajo estable, una casa, todo. Y como que la maternidad nunca viene bien. Siempre tengo un viaje pendiente, conocer un destino nuevo, Japón, Maldivas, lo que sea, ¿no? Y como que la maternidad nunca viene bien. El decir, oye, me entrego a otro ser, ¿no? Y pues eso está haciendo que muchas veces se posponga la edad de ser madre y eso afecta negativamente a la fertilidad. Pues también afecta la calidad de vida que llevamos, ¿no? O la vida que llevamos. Pues eso, el estrés afecta negativamente, el consumo de tóxicos de alcohol y drogas, tabaco, la vida sedentaria, ¿no? Ahora hay muchas personas que teletrabajan, pasan largas horas sentadas, pues eso, delante de un ordenador. Al final eso también aumenta la temperatura a nivel de los testículos, que va como bastante en contra del tema de la fertilidad. Entonces,
todo eso está afectando, cómo nos nutrimos, como también otra cosa que afecta las relaciones sexuales. Nadie pregunta en fertilidad, oye, a nivel sexual, ¿qué tal? Porque Exacto. yo los he visto en el otro lado. Yo, como soy ginecóloga, pero también soy sexóloga, a mí me han llegado parejas que cuando deciden ponerle foco a su tema sexual es porque quieren ser padres y saben que así no lo pueden conseguir. Bien porque hay un vaginismo y entonces no se puede conseguir una penetración que al final pues, es necesaria para conseguir un embarazo. Problemas de erección, Problemas problemas de erección. eyaculación. Claro, todo eso va a afectar. Pero lo llamativo es que en las unidades que se dedican a reproducción humana, que yo no me dedico a ello, pero he estado allí y lo he visto, no se pregunta por eso. En plan, a nivel sexual todo bien, no se pregunta. Ujú. O sea, es como que la sexualidad es nada, o sea, esto al final es como un trámite, yo digo, ¿no? Que parece como que los médicos creen que los niños vienen de la cigüeña. Porque se habla de la cópula, del embarazo, del óvulo fecundado. Ya, pero ¿y eso cómo ha llegado allí? Ya. ¿Han disfrutado? ¿No han disfrutado? Sí. ¿Se la han pasado los dos bien? Claro, porque muchas parejas que además se obsesionan cuando deciden ser padres, que ya no tienen sexo por placer, se tiene sexo para ver si hay suerte y conseguir. Efectivamente. Vale, Claro, y no disfruta. Y además se ha demostrado que hay menos posibilidad de quedarte embarazada cuando es sexo a ver si hay suerte y nos Sí, toca la sí. lotería, Claro, que cuando- cuando realmente disfrutamos. Claro. Y que muchas veces te vas a esas Maldivas y dices, ¡ay! Me cuadra. Me vine morena y con un embarazo. Tal cual, te relajaste, dejaste de obsesionarte con esto, de estar controlando, ¿no? De ahora es la etapa fértil. Yo he tenido pacientes que me decían, no, mi pareja tuvo que venir, que estaba en Lanzarote, y le hice venir porque me tocaba y era como, Claro, pero Qué habían fuerte. ganas. claro, es como a lo mejor no había ninguna gana. No. Sí. Y al final esos pobres espermatozoides también se contraen ahí porque dicen, Dios mío, es que me tienen explotados. Los pobres. Algunos a veces cuesta, a veces cuesta. La verdad es que sí. Y yo sí que he visto que, como mismo para quedarnos embarazadas a veces tenemos que tirar de mucha ciencia y de muchas técnicas de reproducción, porque la realidad es eso, es decir, que cada vez o tenemos más alteraciones en la fertilidad o realmente vamos a buscar el embarazo más tarde. Y claro, a veces pues vamos un poco en contra de la naturaleza. A la vez lo veo en lo que es el proceso de maternidad y después del proceso del parto. Es decir, cada vez tenemos también partos un poco más medicalizados para conseguir que todo aquello que nos ha costado tanto vaya bien. Es verdad que hay mucha medicalización del embarazo, del parto y el posparto. Ahora mi sensación es que la tendencia es a evitar eso, ¿no? Si eres una mujer que está yendo todo bien, un embarazo de bajo riesgo, muchas mujeres quieren salirse de ahí e intentar todo lo más natural posible, ¿no? Yo fui una de ellas. Pero es verdad que otras, pues yo entiendo, ¿no? Que al final les ha costado mucho el embarazo, entonces como que tienen muchos miedos. Pero sí que yo ahí creo que se beneficiarían de un acompañamiento por parte de un profesional de pues, psicología, ¿no? O psicóloga perinatal o alguien experto, ¿no? Como que les acompañe, porque al final en el embarazo se remueven muchos miedos. En el posparto muchísimos más y en el parto también. Y bueno, también es verdad que a veces pues estamos o se consiguen embarazos en mujeres de alto riesgo, ¿sabes? O mujeres de alto riesgo se embarazan, cada vez hay más índice de diabetes, de obesidad, por ejemplo, aquí en Canarias, que es muy acusado. Eso también asocia a mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Pero es verdad, Leticia, que al menos en el entorno mío de las mujeres, ¿no? Que se han ido embarazando y demás, han dado con ginecólogos que son muy procesarias, ¿no? Y que incluso hacer comentarios del tipo, pero mujer, ¿qué necesidad tienes tú de pasar por ese parto, de sufrir, que tu bebé tenga que sufrir? Y es en plan, joder, pues cómo habrá evolucionado la especie humana, ¿no? Porque no me jodas. Entonces, son cosas que no entiendo y que incluso desde que tú te pongas de parto, desde que tengas contracciones, llámame cuando vayas al hospital para yo aparecer por allí. Mira, eso es algo que va completamente en contra de la naturaleza, lo que tú dices, ¿no? total. Es como, para mí, si un profesional que me va a atender el embarazo me dice eso, yo no volvería nunca jamás. O sea, una persona que no me empodera, que no me hace confiar en mi cuerpo, en mi bebé, en el proceso, porque al final el embarazo, el parto y el posparto es algo fisiológico. O sea, un parto es algo fisiológico. A mí siempre me dicen los médicos de las ambulancias, ¿no? Compañeros de ambulancia que se dedican a ambulancia o de urgencia. Ay, me da mucho miedo un parto. Yo digo, un parto es fisiológico. Si no intervienes, la mayoría de los partos van bien. Obviamente hay complicaciones.
las hay, es real. La obstetricia a veces es muy puñetera. Pero un infarto, eso es patología pura y dura. O sea, es una desviación de la normalidad. Una apendicitis lo es. Y la gente como que está más más familiarizada a eso, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Como que corriendo llámame, no sé qué, es como, no. Sí, como si el cuerpo no supiera lo que tiene que hacer. Yo creo que es importante, ¿no? Que le expliques a la mujer a que reconozca signos de alarma durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto, a la pareja, porque a lo mejor la mujer está sofronizada por el tema hormonal y y está bien, porque necesitamos que el proceso sea así. Necesitamos que en ese momento seamos mamíferas y no estemos a nivel racional todo el rato con el neocortes activado. Es como necesitamos renunciar al control, soltar el control y ya está, y quedarnos flojitas, como dicen aquí. ¿Sabes? Como, ya está, déjate ir. Entonces, a nivel hormonal nos ayuda mucho. Por eso está bien tener al lado una pareja, un acompañante que esté instruido en, oye, si ves esto, avisa, ¿vale? Y también tranquilizar a las parejas, porque también muchas veces, sobre todo ellos, voy a hablar un poco de ellos, o las madres también que acompañan, invitan mucho a ir al hospital, ¿no? En plan, vámonos ya. Sí. No, que te duele mucho, vámonos al hospital. Y es como, espera, ¿sabes? Entonces, si tú a ellos o a las personas que van a acompañar, ¿no? Le vas explicando que es normal, que llega un momento que resople, que te diga que no puede más, que bien, ¿sabes? Que si tú le das esa visión positiva de, oye, si te dice, no puedo más, oye, a lo mejor es que está ya en trabajo de parto franco, ¿sabes? A lo mejor ya tiene hasta 8 centímetros, está muy bien. Pues eso, si le invitas a interesarse, ¿no? Por todo esto que se viene, el líquido, oye, si ves sangre, claro. Vamos. Si ves que el líquido está amarillo, ¿sabes? Entonces ellos que a lo mejor, o las personas que acompañan, ¿no? Pero la persona que está al lado, que acompaña, sin toda esa influencia de hormonas y de vivencias, de ese dolor que te hace perder el conocimiento, o sea, la noción del tiempo de todo, si tú le instruyes, es súper importante esa figura del acompañante, porque va a velar porque todo se proteja para que la mujer pueda parir. Y eso de que me digas, ay, el parto es sufrir. No, perdona, el parto tiene dolor, pero sufrimiento es otra cosa. Exacto. Sí. Es doloroso. Es doloroso, sí. Es muy doloroso. Pero es tan doloroso que se te va la cabeza. Pero sarna con gusto no Pero pica. es necesario que sea así. Sí. O sea, es como necesario, porque además también el dolor te ancla al aquí y a la ahora. Es como, te duele tanto que no puedes estar pensando en otra cosa. No, o sea, tu cabeza ya está. O sea, es como, solo puedes estar aquí de lo mucho que te duele. Sí. Y eso es lo importante. Si yo cuando doy las clases de preparación al parto, que siempre se han llamado ahí, sí, pero a mí me gusta llamarla de preparación a la maternidad y la paternidad, porque dices tú, sí, hablamos del parto algún día, pero también hablamos de todo lo demás que nos viene, ¿sabes? Que al final es muy distinto. Y yo me he dado cuenta que el 80% de las clases y de los mensajes es recuperar tu autoestima. Tu autoestima como mujer y tu autoestima como mamífera, y tu naturaleza femenina, que estamos perfectamente hechas para esto, es decir, para gestar, para parir, para amamantar a nuestros hijos, es decir, pero la historia y la sociedad se han encargado de anularnos eso. Es decir, la historia y la vida nos han inculcado que tenemos que ser súper estudiosas, súper buenas, súper guapas, con una carrera universitaria o 2 o 3, súper eficientes, porque llevamos nuestra casa, nuestra vida social, nuestra familia, nuestro trabajo y así, a tope. Pero nadie nos informa y nos enseña, creo que para mí, que debería ser desde el colegio, lo increíble que es nuestro cuerpo, es decir, para gestar, para parir y para amamantar a nuestros hijos. Es increíble, o sea, yo... ya me fascinaba el cuerpo de la mujer antes. De hecho, a mí desde muy chiquitita me encantó la obstetricia y de hecho yo siempre lo diré, ¿no? Yo recuerdo que fui una vez a la farmacia y había como un documental de National Geographic, que era en el vientre materno, que lo regalaban con productos típicos de embarazo, ¿no? No sé si era Mustela o alguna de estas marcas. El caso es que yo recuerdo verlo y decirle, mamá lo quiere, mamá lo quiere, mamá lo quiere, mamá me tuvo que comprar el kit para yo tener eso. Y recuerdo ver el documental y me fascinaba, o sea, era algo que me llamaba mucho la atención. Pero ahora que lo he vivido, o sea, lo admiro muchísimo más. O sea, alucino cómo los tiempos, o sea, cómo se va, la subida de la leche me pareció brutal. O sea, cómo ese bebé va llamando a que suba la leche, llorando, mamando todo el día, que tú acabas exhausta, pero al día siguiente notas cómo te sube esa leche que tú dices,
Que no te ¿Qué ha quede en el pasado? sujetador. Tal cual, nada, que tú notas un pecho y dices, ¡oh, qué fuerte! Y tú dices, Dice, todo esto sin cirujano. Madre mía, qué maravilla. tal cual, tú Quizá dices, no toqué. es como que fuerte, ¿no? Como cambia, no sé, todo. O sea, es como que todo funciona a la perfección para que eso vaya ocurriendo, ¿sabes? Yo me acuerdo también, se me alteró la curva del azúcar y era porque, pues bueno, al final tenía una cierta resistencia a la insulina para que mi bebé fuera creciendo y se fuera poniendo gordo. Y era como, ¿sabes? Que el cuerpo todo el rato va a priorizar el embarazo, al bebé, a que... Y al final el otro día pensaba, digo, qué fuerte, la naturaleza ha sido como maravillosa haciendo esto, porque es como, qué mejor manera de proteger un embarazo que metiéndolo dentro de un cuerpo. Es como la madre lo vamos a proteger con nuestra vida. O sea, tu supervivencia es su supervivencia. Sí. Entonces al final es como, tú vas a intentar sobrevivir siempre ante una emergencia, ante cualquier cosa, entonces tú vas a intentar velar por la salud del que está dentro siempre. Y fíjate que cuando estás embarazada, que sobre todo ya cuando lo notas y demás, evitas cualquier problema que pueda haber con la barriga, ¿no? Uy, que me doy con la barriga, el no caerme, salta un el no sé perro. cuánto, y ¿Han vas llegado como, urgencias por eso? como si fuera un escudo aquí súper protector, ¿no? Para que no pase nada al bebé. Y hay un montón de capas hasta que llegamos al útero. Claro, Sí, hay imagínate. una bolsa y siempre digo, oye, el bebé está flotando dentro de la bolsa de líquido amniótico. Es como si cuando tú buceas en una piscina, si dan un golpe fuera, ¿tú lo notas? Claro, No, se amortigua un montón. Pues aparte de ese agua, tienes un montón de 7 capas. O sea, Sí, sí. hay un montón de capas. Y a su vez el bebé también tiene sus capas, o sea que él mismo Tal también cual. ya cuando va creciendo tiene su capacidad de protección. O sea, que Claro, al yo final, también digo, mira, si hubiera sido tan fácil perder un embarazo porque te salta un chihuahua a la barriga, porque han llegado urgencias, te lo prometo, mujeres muy angustiadas, de, me ha saltado el perro, y yo preguntarle, ¿pero el perro que era? ¿Un gran danés? No, era un perro pequeño. Yo, quiero decir, si hemos llegado hasta aquí el siglo XXI y no nos hemos extinguido, las mujeres antes cómo vivían, eran jornaleras, con el embarazo labraban la tierra, iban a caballo, en la Edad Media la higiene era de aquella manera y bueno, muchas veces se diezmó la población, pero aquí seguimos. sí. Entonces, Yo hay que siempre digo confiar muchas veces. y hago mucha publicidad al superpoder de la placenta. Qué poco se habla de la placenta cuando es un órgano maravilloso. Me encanta. Y qué poco se habla de que nosotras las mujeres, así como la ciencia en el siglo XXI está estudiando todo el día para intentar replicar y fabricar órganos, porque al final, la esperanza de vida es muy buena, pero los órganos a veces envejecen y necesitamos un trasplante de riñón, de hígado, de corazón. Y la ciencia no ha conseguido fabricar órganos externos perfectos. Y nosotras somos más chulas que nadie. Nosotros decimos, ahora voy a fabricar un órgano nuevo cuando yo quiera y me apetezca, que es la placenta, para dar de comer a mi bebé, alimentar a mi bebé y de darme todas esas hormonas que necesito para estar a tope de perfecta para el embarazo, el parto, el posparto. Y cuando a mí me apetezca, digo, ya no la necesito, hasta luego, la tiro a la basura. O sea, me parece increíble lo que hace nuestro cuerpo de decir, y lo poco que lo pensamos y el poco valor que le damos a esa placenta. No, a la placenta y a todo. El proceso de embarazo, muchas veces yo sentí mucha soledad porque al final veía como que la vida seguía al mismo ritmo y yo no lo podía llegar, ¿no? Muchas náuseas, mucho tal. Pero no solo eso, cuando hablaba con amigas mías que están embarazadas y que se han embarazado después, les decía, es que tú a lo mejor ahora estás fabricando una nefrona, en plan, estás fabricando un riñón, ahora mismo, en este preciso momento. Y tú estás aquí como si nada, pero dentro de ti está produciéndose eso, un corazón, un cerebro. O sea, no lo estamos valorando. Estamos como haciendo lo mismo, llevando el mismo nivel de vida, la vida te exige el mismo nivel y tú no estás al mismo nivel muchas veces, pero porque estás haciendo algo que es maravilloso, que no se puede replicar por todo avance que hayamos hecho y que muchas veces eso no somos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro interior, que es algo fascinante. Yo siempre le digo a mis amigas cuando han dado a luz, dile a la matrona que te enseñe la placenta. Sí. Porque yo vi las 3 y me encantó, y las 3 totalmente diferentes. Yo eché de menos no verla. Yo al final con todo el momento, menos mal que mi chico que se dedica a la fotografía hizo una foto, me imprimieron la placenta, muy bonita. Pero yo eché de menos verla porque la verdad que le habría agradecido mucho a esa placenta lo que hizo por nosotros. ¿Sabes? Y que nadie además te contaba que tienes que parir la placenta. Claro, eso es la parte del alumbramiento. Claro, Cuando el tú parto ya no terminas- acaba cuando tienes al bebé en brazos. eso es. El Terminas parto exhaustada. y muchas veces las complicaciones del parto, esas que vemos en los libros, suceden al tener que salir la placenta. O sea, Pues que fíjate. casi siempre que salga el bebé es lo más sencillo Ya. y lo que a veces no da tantos riesgos para la salud materna.
Lo peligroso viene cuando tiene que salir la placenta y a veces se queda retenida y a veces se queda media dentro, media afuera y a veces ese útero no se contrae porque está cansado del parto. Entonces, yo muchas veces le digo a la familia, el parto no acaba cuando tenemos el bebé en brazos y empieza la fiesta y las fotos y qué bonito es y qué no bonito es y la familia de fuera queriendo volver a entrar a ver al bebé. Es decir, el parto no ha terminado. Tenemos que estar centrados porque es que todavía falta que la mamá y que la naturaleza expulse la placenta, porque es que hay familias que hasta el padre sale para afuera a enseñar a las fotos el bebé y no sé qué, no sé cuánto, y de repente a la media hora la mujer está urgente en quirófano. Y es en plan de decir, ¿pero qué ha pasado? Si ya nació el bebé. Y dices tú, chico, pues que todavía el parto no ha terminado. Yo creo que si hiciéramos bastante eso, como concienciación de la población, ¿no? Educación a la población y demás, podríamos ayudar bastante a las mujeres a transitar todo este proceso de otra manera y a los acompañantes también. Qué importante me parece ese trabajo en paritorio, porque al final somos animalitos sociables y la naturaleza también nos ha hecho para que esos partos, aunque nuestro cuerpo sepa lo que tiene que hacer, pues que sean acompañados, ¿no? Que haya una persona que te puede echar una mano en ese sentido. Y me parece súper importante el trato del profesional de la enfermería, las matronas, los matrones, el profesional ginecológico, ¿no? Que te acompañe desde el amor, desde el respeto, explicándote el proceso, escuchando, ¿no? Y además ayudándote a escuchar tu cuerpo, porque estás en ese dolor inmenso, como tú decías antes, que a veces pierdes incluso la conexión contigo misma de decir, Dios, me estoy muriendo, ¿qué está ocurriendo, no? O sea, yo creo que lo importante empieza desde antes, creo que el momento del embarazo es una etapa fundamental y súper valiosa para empezar a hacer ya intervención, ¿no? Y enseñar todo esto. Sobre todo es muy importante enseñar a la mujer a que confíe en ella y en su bebé, eso es fundamental. Que en el momento del parto confíe en ella, en su pareja o el acompañante y en el equipo que la atiende, para que el neocórtex esté completamente desconectado y es en plan, yo aquí me dejo sentir y se acabó. Y bueno, ahí también es verdad que si no hemos podido hacer eso o lo que sea, pues al final sí que es fundamental que esté acompañada de gente amorosa, respetuosa, cercana, porque además es un momento vulnerable, es un momento íntimo, el parto es un acto sexual. Y el que no lo ve así, es como, no podemos estar quitándonos eso, ¿sabes? Entonces es como, hay que velar porque eso se siga protegiendo y la manera de hacerlo es eso, muchas veces simplemente estando ahí en silencio. Otras veces, por supuesto, hay que intervenir, hay que inducir, hay que hacer una cesárea electiva, hay que hacer una cesárea de emergencia, pero si hay que hacerlo y si hay que intervenir, creo que es fundamental hacerlo eso desde el respeto, desde la comunicación, y muchas veces también entendiendo el lenguaje no verbal, ¿no? Que te da la mujer. A lo mejor en ese momento no está para que tú le expliques, pues yo qué sé, que hay que pasar a un paritorio, pues que no es el paritorio de baja intervención, sino que es un paritorio normal, porque, pues yo qué sé, pues porque el bebé se está quejando o porque lo que sea. A lo mejor en ese momento tiene tanto dolor que es como, vale, aliviame el dolor con una epidural y luego ya me lo cuentas bien, ¿sabes? Muchas veces hay que ver cómo está la persona que tenemos delante y a lo mejor pues informar a la otra parte. Para eso también está pues eso, el plan de parto, consentimientos informados, pero sobre todo eso, el plan de parto, ¿no? Te ayuda bastante a escribir un poco y a delegar, ¿no? Que muchas veces pues nos lo hemos pasado como el pito de un sereno, ¿no? En plan, venga, otra que viene con el plan de parto, ¿no? Y es verdad que muchas veces tú dices, me da miedo. Yo no lo quise hacer porque digo, es que al final se tuerce. Tenemos como ese sesgo, ¿no? De la que va con su plan de parto tan bien establecido y escrito y tal. Luego al final sale todo patas arriba. También creo que hay que tener como flexibilidad, ¿no? Y no ir con una y tampoco idealizar el parto, porque no hay que idealizarlo. Pero sí, eso, ser flexibles, confiar en ti, en tu cuerpo y la gente que te va a atender, ¿sabes? Todos los que estamos ahí atendiéndote queremos lo mejor para ti y para tu bebé. Nadie quiere que pase algo malo, ni para ti ni para tu bebé. Cuando hay un evento que no es el esperado, tanto para mamá como para bebé, todos lo pasamos mal. Todos. No solo la madre, no solo el padre, no solo la familia, también lo pasamos mal los profesionales. Duele mucho cuando algo no sale como esperábamos o como queríamos que fuera. Y a veces las cosas ocurren. Y no es porque haya siempre negligencia médica o porque no se hagan bien las cosas. A veces ocurren pues porque a pesar de haber intentado hacer todo, pues la vida te sorprende y ocurren cosas que no deberían ocurrir, pero que ocurren. Igual que mueren niños, que no deberían de morir nunca los niños, y se mueren y tienen procesos oncológicos y acaban yéndose porque sí,
¿sabes? Sí, al final Y no, lo podemos, entendemos. no lo podemos controlar todo. No lo entendemos y no lo queremos aceptar. El otro día teníamos el episodio de Nuria Vega, que es una Claro. psicóloga Tanatóloga. especialista en Tanatóloga. duelo Duelo, sí. perinatal. Y ella lo decía, decir, la naturaleza y las personas no están preparadas para aceptar que lo único que tenemos claro y evidente en el momento en que tenemos vida es que en algún momento puede venir la muerte. Es decir, entonces a nosotras mismas siempre nos ha costado mucho trabajar en el paritorio y tener que formarnos a acompañar los nacimientos de los niños sin vida. Pero la ciencia ya y la evidencia tiene súper demostrado que hasta la forma en la que tú acompañas ese tipo de partos dejan huella, no solo Sí. en el bebé que se fue, que probablemente también hemos dejado Sí. huella en el bebé que se fue, sino en las familias y en el duelo que tienen que transitar. Así que yo creo que nosotras hemos elegido una profesión increíble en la que nos metemos con la idea de acompañar siempre a dar vida, pero realmente nos enseñan por mil esos partos y esos nacimientos que son ellos los que nos aportan casi a nosotros mucho más con esa superoxitocina que cada día fluye en esos paritorios. Leticia, muchas gracias por haber participado con nosotras. Nada, Seguramente te gracias a llamaremos ustedes. para otra ocasión, Muy bien, porque es muchas un gracias. tema que es largo de Da pa' contar y mucho. de indagar. Sí, sí. Y bueno, a todos ustedes espero que les haya ayudado. Tienen aquí una gran profesional si quieren contar con ella. Y si quieres seguir ayudándonos a que este podcast siga creciendo, pues recuerda suscribirte al canal, compartir con todos tus familiares, tus amigos, los vecinos y todos los del barrio nuestros episodios. Y nos vemos en el siguiente.